Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, amén a esas oraciones, ese clamor delante del Señor. La palabra dice que su oído está inclinado a nuestras oraciones y Él nos oye. Hermanos, amigos, visitas, sean cordialmente bienvenidos. En nombre de la Junta Pastoral, de mi consiervo, el pastor Henry, este servidor, sean bienvenidos a este lugar. Estamos seguros que ha sido la voluntad soberana de Dios que nos ha traído aquí esta mañana. Así que estamos dispuestos para recibir también la palabra, después de alabarle y edificarnos mutuamente con las acciones de gracia, clamar juntos, también buscar el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha querido prepararnos para nosotros en esta mañana? ¿Estamos dispuestos, preparados? Bueno, hermano, así sea. ¿Qué es la iglesia? Allí piense allí dentro en su mente, en un concepto sencillo. ¿Qué es la iglesia? Si a usted le corresponde escribir con sus propias palabras, si alguien le dice, oye, defíneme la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué escribiría usted? ¿Qué diría usted que es la iglesia? Es una pregunta retórica, es para que usted allí piense, reflexione. Oye, si me tocara definir la iglesia, ¿cómo diría yo? Oye, la iglesia es esto, es aquello. Mi esposa y yo recordamos siempre el testimonio de una predicación que escuchamos, donde alguien estaba estudiando en un instituto bíblico y la persona ya para graduarse prácticamente dijo, bueno, ya nos vamos a graduar de teólogo, listo, vamos a cuadrar tú, hermano, tú y tú y tú, de los que estaban estudiando, ya estamos listos, tenemos el negocio listo, hecho, vamos a montar nuestra iglesia. Y nosotros casi que se nos cae la quijada cuando escuchamos eso. Pues la iglesia no es un negocio y eso no es así que tú vas a montar una iglesia. O sea, se te ocurrió y voy a montar una iglesia. Otra cosa que recuerdo, y eso sí es largo, hace unos 20 años, hermana Arely, bastante, creo que más de 20. A alguien que estaba en la ciudad, que le gustaba predicar muchísimo, se paraba en las esquinas y predicaba, pero él tenía una distorsión teológica y él decía que no habían pastores, o sea, que no era necesario tener pastores. Y otra cosa que decía era que no había que congregarse como asamblea, como iglesia, como cuerpo local, no, sino que bueno, donde saliera, por aquí, por allá, no, como salga. Eso solo por nombrar dos ejemplos de tantas locuras que se dan. Hay instituciones paraeclesiásticas que sí vamos a reconocer que son una bendición, como Sociedades Bíblicas Unidas, han hecho muchas cosas hermosas, trabajos buenos, pero no es la iglesia del Señor. Hay movimientos universitarios que han hecho cosas buenas dentro de los, pero esa no es per se como institución. La iglesia es una institución que ayuda y que si está bajo la guía del Espíritu Santo conectado con la iglesia local sería una gran bendición. Hermano, estos son tiempos peligrosos, porque este tiempo, uno de los males posmodernos es el relativismo. Y eso es peligroso porque con el relativismo la gente te dice, bueno, es que tú crees eso, pero yo creo esto. Pero con nosotros no funciona así, porque no puede ser que usted cree una cosa y yo creo otra cosa, porque nuestro fundamento es la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque la Biblia me dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, aquí no cabe el relativismo. Nosotros tenemos a la luz de la palabra de Dios un concepto de iglesia. Nosotros por la Biblia sabemos lo que es la iglesia. Entonces, cualquier invento que salga, nosotros lo filtramos por la Escritura y si no pasa, entonces esa no es la iglesia. No es la iglesia. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo nos muestra las señales, las evidencias, algunas cosas que distinguen a la iglesia. Y eso nos puede ayudar a nosotros a medir la importancia de la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo.
Por favor, abramos nuestra Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer allí el párrafo que está de los versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Estamos allí, ¿verdad, mis hermanos? Dice así la bendita palabra de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Señor, añada bendición a su bendita palabra y que hoy Él, a través de ella, pueda alumbrarnos. La palabra es una lámpara, una luz, hermano. En el contexto anterior, todo lo que está antes del versículo 15, Pablo ha hecho una descripción de las bendiciones garantizadas a cada cristiano. Esas bendiciones que nosotros ostentamos, tenemos por causa de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, haber creído en el Evangelio y por ende haber sido transformados, cambiados por Él. Hay como un depósito divino que nos es dado por medio del bendito Espíritu Santo, y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando allí, al menos del 15 hasta el versículo 1. Él hace esa descripción y él termina reflexionando, conmovido, porque usted puede leer ahí y usted dice, oye, como el apóstol Pablo va como increciendo allí en lo que está diciendo, porque se nota que amaba a estos hermanos. Y el estar conmovido lo lleva a orar por estos hermanos. Y él da gracias, es como unas acciones de gracias que le está dando por lo que ellos tienen. Pero pareciera que el apóstol Pablo, cuando usted interpreta el pasaje del capítulo 1 completo, usted puede resumir y como que el apóstol Pablo les está diciendo, está bien todo lo que ustedes han hecho, muy bonito todo lo que ustedes hacen, oye, gloria a Dios por eso, pero hay más, todavía hay más. Eso es lo que uno puede entrever allí en el pasaje. Y es verdad, nosotros tenemos que dar gracias a Dios, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, siempre mantener una actitud de gratitud, eso es una característica del creyente, pero sabemos que la vida cristiana es un proceso de crecimiento. Fue lo que el apóstol Pablo también dijo allá en la carta a los Filipenses, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. O sea que no nos podemos quedar allí, ya yo estoy listo, estancado. No, tiene que haber un proceso continuo. ¿Y ese proceso va a terminar cuándo? Bueno, cuando ya no estemos acá, que estemos con el Señor, que Él nos levante como iglesia, pero mientras estemos acá nosotros tenemos que seguir creciendo, un proceso de formación continuo. Y es una profundidad no solamente en conocimiento intelectual, sino en nuestra espiritualidad, en nuestro carácter, en que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo. O sea que cada vez que yo voy avanzando en el tiempo, mi carácter está siendo aprobado, está siendo trillado, procesado, y yo debo tener una actitud cristiana cada vez más cerca de lo que el Señor anhela que nosotros tengamos. Hay dos cosas que el apóstol Pablo, yo vi en este pasaje dos principios. El primero tiene que ver con la persona del apóstol Pablo y dice así: el deseo de que los
creyentes crezcan y comprendan de manera más profunda el poder de Dios que obra en sus vidas. Él sabía, oye, ustedes son buenos hermanos, yo los admiro por esto, pero yo tengo el deseo de que ustedes sigan creciendo y comprendan de manera más profunda el poder de Dios que obra en sus vidas. Ahí es donde el apóstol Pablo comienza a desarrollar la primera parte de este párrafo. Ya decía que cuando tú analizas el texto te das cuenta que el apóstol Pablo amaba mucho a estos hermanos, o sea, tiene una buena relación con ellos y oraba continuamente por ellos. Qué bendición, hermano. Si hay algo de lo mejor que pueden hacer por nosotros es orar por nosotros. Él oraba continuamente por ellos. Nunca se cansaba de orar por ellos porque él lo dice allí, ustedes están en mis oraciones. Y los recordaba y el recordarlo estaba relacionado con la oración. Cada vez que él se recordaba, oraba por ellos. Él sabía que ellos tenían esas bendiciones que él describe allí, al menos desde el versículo 1 hasta el versículo 15, pero también sabía que había como una necesidad de seguir orando, intercediendo por ellos, para que siguieran en su crecimiento. Así debe pasar también, hermano. Hay cosas grandiosas que en nosotros ha hecho el Señor como iglesia durante estos 12 años, pero hay que seguir orando, hermano, para que el Señor siga haciendo, para que el Señor siga obrando y iluminándonos, mostrándonos. Ahí decía que hay dos cosas que más impresionan a Pablo de la iglesia de Éfeso. Lo primero era su relación vertical con Dios, su comunión con Dios, cómo estaban ellos en su vida de comunión, su intimidad con Dios. Cuando usted describe todo lo que Pablo dice, usted dice, oye, estos creyentes tenían una fe sólida. Usted comienza a hacer una revisión del texto y usted dice, oye, estos creyentes estaban afirmados en su fe. Estos creyentes estaban con un piso allí, unas bases de fe fuertes. Eso es lo que usted puede notar allí. Eso es lo primero. Tenían un fundamento y ese fundamento evidentemente es la palabra de Dios. Y por eso Pablo consideraba que ya él podía compartir con ellos cosas más profundas. Por eso él dice, yo oro para que ustedes sean iluminados, les sea alumbrado el entendimiento, para que vean más, para que crezcan, para que puedan comprender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios, cómo opera ese poder, las cosas que Dios quiere hacer. Dios nos va llevando a nosotros en ese proceso de crecimiento que nos hacemos más agudo, el discernimiento se desarrolla y ya no andamos como niños por ahí saltando que lo que nos dicen no lo creemos y todo. No, nos convertimos en creyentes que, oye, mira, ve, eso no está en la palabra lo que están diciendo allí. Pero también al apóstol Pablo le sorprende o le llama la atención la relación horizontal que ellos tienen con los hermanos. Eso es así, siempre va a ser así, hermano. Si yo no me relaciono con mis hermanos en una relación fraternal de amor, ya automáticamente eso dice que yo no tengo una relación vertical con Dios. O sea, si yo no me puedo relacionar con mis hermanos, amarlos, tolerarlos, soportarlos, tenerles paciencia, amarlos, no me diga usted que usted tiene una comunión íntima con Dios, una relación profunda con Dios. O sea, eso es incongruente con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si yo tengo una comunión con Dios, yo tengo comunión con mis hermanos, con todo lo que nosotros somos, hermanos. Porque cada uno de nosotros tiene áreas en las que fallamos y eso. Pero nosotros somos los hermanos y además nosotros tenemos el vínculo perfecto, que es el amor. Tenemos el bendito Espíritu Santo, que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que mediante él ha sido derramado el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace la diferencia. No como la gente del mundo. Oye, si ellos actúan así, uno comprende, porque si no tienen a Dios, hermano, le falta todo. Y es así. Ellos se amaban entre ellos. Era una relación de amor. La palabra amor que el apóstol Pablo muestra allí es la palabra ágape. Hablé la semana pasada de eso, que es el amor parecido al amor de Dios, el amor incondicional, sin prejuicio. Él dice, el apóstol Pablo dice, yo sé del amor que ustedes tienen para con todos los santos. Ustedes se aman, Eso es una característica de la iglesia. El apóstol Pablo veía que entre ellos no había acepción de personas. Y qué bueno, porque cuando usted revisa lo que el apóstol Pablo está diciendo, usted no ve que el apóstol Pablo está mencionando de las muchas actividades que ellos hacían, no está hablando de la prosperidad que ellos tenían, no está hablando de tantas cosas que se hacen en las reuniones de la iglesia.
Y ese es el problema nuestro, que nosotros muchas veces nos preocupamos muchísimo por el hacer, que sí es importante, pero lo que yo hago, si no está cónsono con lo que yo soy, ahí hay una distorsión, ahí hay un problema. Entonces yo tengo que ser y hacer. Tengo que ser lo que Dios demanda que yo sea, y luego lo que yo haga va a agradar a Dios. Va a ser como un sacrificio de esos del Antiguo Testamento que agradaban a Dios, olor fragante. Todas esas cosas que nosotros realizamos dentro de nuestras actividades, nuestras reuniones, son buenas, sí es cierto. Existen para edificar, para alentarnos en nuestra relación con Dios, con los otros creyentes. Hermano, pero si los programas, si el edificio, la estructura donde nosotros nos reunimos, es lo que tiene más importancia, eso termina convirtiéndose como en un ídolo. Eso no es lo más importante y no es esencial. Eso no es esencial. Para Pablo, y evidentemente Pablo estaba hablando en nombre de Dios, para Dios, la relación con las otras personas es lo que tiene prioridad. Y eso yo le decía a mi esposa esta mañana un poco conversando allí entre líneas, porque uno está estudiando y quedan esas verdades allí en la cabeza. Y yo le decía, oye, ahí hay luz en ese pasaje, porque si usted ve una iglesia donde lo que hay es divisiones, donde hay ese tipo de cosas, donde hay grupos sectarios y cosas, esa gente no ha comprendido lo que es la iglesia, porque eso no es la iglesia del Señor. Eso no es la iglesia del Señor. Uno de los indicios más importantes de nuestra madurez espiritual es el estado de nuestras relaciones. Si tú quieres saber si una persona está madurando espiritualmente, míralo cómo se relaciona con sus hermanos. Si él está caminando en pro de sanas relaciones con sus hermanos, podemos estar seguros de que su comunión, su relación con Dios también es consistente. Es como que alguien tenga problemas con la hermana el lunes, con el tío el martes, el miércoles con la abuela, el jueves con la vecina. Todo el mundo tiene problemas, pero yo no. Hermano, no puede ser que tú tengas problemas todas las semanas con uno, con otro. Tú eres el problema. ¿Cómo hay que medir, para medir la madurez espiritual de los creyentes, cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo está tu fe en Cristo? Tu comunión íntima con el Señor. El apóstol Pablo muestra muchas bendiciones allí de las que se habla, pero no se trata de reclamar esas bendiciones, sino de caminar en fe. Lo que el Señor dijo desde la antigüedad: estas bendiciones te alcanzarán, te seguirán. Yo no tengo que andar detrás de las bendiciones, son el resultado de mi comunión íntima con Dios. Por eso Jesucristo dijo claramente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura, pero nosotros hacemos al revés. ¿Cómo está tu amor por los santos, por los hermanos? Son solo palabras. Tú dices, sí, yo amo a mis hermanos. Pero ¿cómo esas palabras se traducen en acción? O sea, tú dices que los amas, pero ¿cómo se traduce eso en acción? ¿Realmente hay demostraciones de amor verdadero? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Y es interesante que en este punto el apóstol Pablo pide que a ellos se les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y se trata entonces, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso que pide el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría, es necesario, porque solo por la guiatura del bendito Espíritu Santo nosotros podemos caminar, transitar, navegar en este mundo tan complejo, hermano. Necesitamos la dirección, la guiatura del bendito Espíritu Santo. La palabra allí que dice espíritu de revelación tiene que ver con un aspecto en este tiempo en el que nosotros vivimos que se llama iluminación, comprensión de lo que Dios quiere mediante su palabra que nosotros hagamos. Y esa iluminación es para entender el propósito, porque cuando nosotros entendemos el propósito por el cual nosotros existimos, la razón por la cual el Señor nos tiene en una iglesia local, nosotros decimos, oye, para esto existo y conforme a eso voy a vivir. Pero eso lo tiene que mostrar el Señor. Es una convicción que da el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve hermanos que están, como quien dice, patinando en ese asunto, usted tiene que orar, oye, Padre, muéstrale. Para que comprenda, para qué existe, para qué vive. Dale esa iluminación, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad,
es el Espíritu Santo el que nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo. Por eso nosotros tenemos que pedir de esa llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es que hagamos aspavientos y cosas, no. La palabra llenura en el Nuevo Testamento significa ser gobernado, dirigido por el Espíritu Santo. Eso significa que alguien está lleno del Espíritu Santo, es alguien que está siendo dirigido, gobernado por el Espíritu Santo. No es que está haciendo cosas o no. Es la plenitud del Señor en nuestro andar diario si nosotros queremos conocerle mejor. Y bueno, el apóstol Pablo, con esto que nos muestra acerca de la iglesia en Éfeso, nos dice, hermano, que es posible pasar años en la iglesia, escuchar la palabra de Dios todos los domingos y aún no comprender a profundidad cuál es nuestra fe. O sea, llegar a un punto en el que ya yo me quedé allí, me estanqué, pues ese es mi tope, ese es mi techo, ya yo me quedé allí. No, hay más, hay más. Hay cosas que Dios tiene que mostrarnos mediante su palabra, por medio de su Espíritu, mientras nosotros vamos madurando y siendo perfeccionados en la buena obra de Cristo en nuestras vidas. Ese proceso que se va dando en nosotros. Y Pablo ora específicamente por esa iluminación. Él intercede para que ellos sean iluminados y para que sus vidas sean transformadas, para que ellos comprendan cuál es la esperanza a la que ellos han sido llamados. Cuando yo comprendo la esperanza a la que yo he sido llamado, yo sé a dónde pertenezco, yo sé que soy un peregrino en esta tierra, que esto es transitorio, que esta no es mi patria, que este no es el lugar donde yo voy a vivir para siempre. Mi patria es el cielo. Entonces mi mirada está puesta allá. Y yo me comporto como un ciudadano del cielo que está claro de que esto es transitorio. Esto va a pasar un día, hermano. Pero a veces no vivimos así. A veces vivimos como que si nosotros nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. Que el Señor nos muestre, hermano, cuál es la esperanza de nuestro llamado. Yo veo a la gente, hermano, que logra cosas, planifica cosas, hace cosas, y sus planes, todo, que no digo que sea malo, pero todo está anclado aquí a la tierra. Entonces, sí, hermano, logremos cosas para la gloria de Dios, hagamos cosas para la gloria de Dios, pero sepamos que nuestro norte, nuestra meta está allá. Eso es importante, hermano, pues si no, ahí nos dispersamos y nos vamos quedando. Que el Señor nos muestre eso. ¿Cuál es la riqueza? La palabra allí clave es la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia, hermano? Eso tiene varios aspectos. Yo voy a citar solamente por lo menos dos. Padecer por Él. Eso es parte de la herencia que el Señor nos ha dado. Que nosotros, mientras estamos acá en esta tierra, nosotros pues sepamos que en este tiempo va a haber aflicción, que no va a ser fácil, que estemos claros con eso, que el Señor lo dijo, que si a Él, que Él, el tronco, que Él lo atacaron, ¿cuánto más a nosotros que somos las ramas, que somos sus hijos? La otra parte de la herencia es la santidad. En la antigüedad, los sacerdotes tenían una laminilla aquí adelante que decía santidad a Jehová. Nosotros no tenemos aquí una laminilla, pero la gente, el testimonio que recibe de nosotros, ellos dicen, esta gente es de Dios. Y esta gente está apartada para Dios. Donde quiera que nosotros nos paramos, la gente puede detectar, reconocer, aún sin decírselo, esta gente es de Dios. El Señor, bueno, la consumación de esa herencia también tiene que ver con la salvación y la salvación final que tiene que ver con nuestra glorificación cuando estemos en el cielo o cuando seamos arrebatados para ir al cielo, que ya nuestros cuerpos sean transformados y si ya hemos partido, seamos resucitados. Pero aún así, todos vamos a tener cuerpos glorificados en el cielo. Amén. Él dice, el apóstol Pablo dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Hermano, no hay poder más grande que el poder de Dios. Porque Él fue el único que pudo darnos vidas a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos resucitó de la muerte espiritual en la que nosotros estábamos, hermano. Ese poder grandioso y eficaz se manifestó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo primero, que es la primicia, dice el apóstol Pablo, y esa realidad comenzó allí y un día se consumará totalmente cuando todo el plan perfecto de Dios se consume. Dice muchas cosas el apóstol Pablo allí, que el Padre sentó a Cristo en las regiones celestiales,
eso habla de que Cristo lo gobierna todo, hermano. O sea, no hay nada que se escape del control y del dominio del Señor. Así que cuando usted dice, Señor, toma el control, hermano, estamos diciendo un sinsentido. El Señor ya tiene el control, hermano. Y nosotros oramos desesperados, toma el control, Señor. No, Él tiene el control. Todo. Su victoria en la cruz es lo que marca ese punto de partida de todo poder, toda potestad. Él está sentado a la derecha del Padre en una posición de gran autoridad. Eso significa también gobierno, una posición privilegiada. Él está por encima de todo gobierno, toda autoridad, todo poder, todo dominio. No hay nada. Mira, los gobiernos del mundo, todas las cosas horrendas que se hacen aún detrás que nosotros no conocemos, nada de eso tiene más poder que Dios. Nada de eso tiene más poder que Dios. Cristo está por encima de todo nombre que se invoque, en todo lugar, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. No hay nombre más grande que ese. En este mundo y en el venidero, Él está por encima de todo. Y esa parte, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar allí del poder, yo la conecto con el segundo principio que yo tengo en esta mañana, que Cristo tiene todo el dominio y es la cabeza de la iglesia. Aquí ya entramos más de lleno a lo que queremos hoy marcar en el tema de que la iglesia tiene su centralidad en el plan de Cristo y que nosotros necesitamos comprender esto, hermano. Si ya vemos, porque muchos hermanos están allí que no avanzan, que como que oye, dicen una cosa, hacen otra cosa. Eso tiene que ver con un problema de comprensión en que yo soy la iglesia, que soy parte del cuerpo de Cristo y que hay un plan que ya Dios diseñó para que la iglesia tuviera su centralidad allí. Entonces, Cristo tiene todo el dominio. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de Cristo. Hermano, yo he predicado este pasaje varias veces, pero yo me quedé allí literalmente con la boca abierta al mirar allí que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Cristo. Qué privilegio esa posición que el Señor nos ha dado y que nosotros hoy podamos meditar en ello, valorarlo, comprenderlo, decir, oye, yo soy iglesia del Señor. Junto con mis hermanos formo ese cuerpo del Señor que es la iglesia. Cristo tiene todo el dominio, Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de Cristo. Allá en el versículo 10, antes del 15, el apóstol Pablo dice que hay un plan, el plan de reunir todas las cosas. Él viene hablando, él mantiene esa línea allí, reunir todas las cosas en la tierra y en el cielo en Jesucristo. Jesucristo se convierte en el centro de ese plan también. Y el apóstol Pablo ora por esa revelación más profunda, esa iluminación de la obra de Cristo. En ese momento que dividió la historia en dos, y en el proceso de que la iglesia sigue haciendo su trabajo, su misión, hasta que se complete el plan. Dice, el apóstol Pablo insiste en esto, en que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, que Él es la cabeza de todo, que todo lo que Él ha colocado en su cuerpo es para la edificación de la iglesia. Todo ese poder y toda esa autoridad es ejercida en la persona de Jesús, para beneficio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y eso no se queda solo en una simple metáfora, es una realidad, hermano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la plenitud de Cristo. Si a usted nada más se le queda grabado este sermón, eso, hermano, estamos hechos. Somos la plenitud de Cristo. No hay otra manifestación más importante en el mundo que la iglesia. Fíjense lo que estoy diciendo. 3 instituciones directamente creadas por Dios. El matrimonio, cuando el Señor juntó a Adán y Eva ya en el Edén. El pueblo de Israel, porque el Señor lo seleccionó y lo escogió como su pueblo. Y la iglesia. Son 3 instituciones directamente creadas por Dios. No hay otra manifestación más importante de Cristo en el mundo que su iglesia. Usted no puede separar a Cristo de la iglesia. Usted dice, no, yo tengo una relación con Cristo. De verdad, yo tengo una intimidad profunda, pero yo no voy a congregar. Yo me quedo en mi casa. Yo no necesito congregarme, yo no necesito hacer vida de iglesia. Usted está diciendo un sinsentido. Porque no se puede amar a Cristo sin amar a la iglesia. Y no se puede amar a la iglesia sin amar a Cristo. Eso va junto.
Y por eso decimos que es evidencia de una transformación. Porque cuando nosotros creemos, nosotros somos habitados por el bendito Espíritu Santo. Ese es el sello que nosotros recibimos. Entonces, si un cristiano dice ser cristiano y no conecta con una iglesia local, ahí hay un problema, hermano. Ahí hay que revisar, ahí hay un problema. Porque eso debe ser natural. Cuando yo creo y me convierto, cuando soy transformado, un deseo natural es de yo relacionarme con mis hermanos, congregarme, porque se da como un sentido de pertenencia. Yo sé que pertenezco, ese es el pueblo de Dios, ese es a donde yo pertenezco. A mí nadie me tiene que obligar, me tiene que forzar, me tiene que manipular, coaccionar para que yo quiera estar con mis hermanos. No, nadie. Se debería darse eso de manera natural, hermano. Yo creo que eso tiene dos dimensiones. Porque evidentemente cuando tú crees, estás aprendiendo, estás comenzando. Pero aún así hay un sentido natural por medio del Espíritu Santo que te lleva a conectarte, a relacionarte con la iglesia. Y luego cuando tú vas creciendo, que eres enseñado, que lo ves en la palabra, que eres formado. Oye, hermano, si así no lo ves, si ni siquiera puedes meditar en textos que dicen que nosotros somos la asamblea de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, dice la traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice, Cristo da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cristo mantiene en pie el universo. En Él vivimos y nos movemos, dice Hechos 17:28. Hermano, somos la plenitud de Cristo. La iglesia del Señor tiene una centralidad en el plan de Cristo. Es lógico, hermano, entonces, que la iglesia sea tan importante para Dios. ¿Y por qué Satanás hace todo lo posible para atacar a la iglesia, para aislar a los creyentes del cuerpo de Cristo? Ya usted puede entender por qué él hace ese esfuerzo de que nosotros nos aislemos del cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos la victoria, porque ya Jesús dijo que nada va a prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, la idea que nosotros deseamos transmitir con la frase la centralidad de la iglesia local es simplemente que cada iglesia es responsable por el desarrollo de sí misma según el perfil descrito en el Nuevo Testamento. Entonces yo les pedí a ustedes que pensaran allí un concepto de iglesia. Nosotros tenemos una definición que antes de entrar a esta iglesia en el proceso de establecerse, estudiamos un buen tiempo, bastante rato, todo el Nuevo Testamento para nosotros construir una definición de iglesia. Porque si yo no sé quién soy, difícilmente voy a saber para qué existo y a dónde voy. Es un problema de identidad. Pero cuando yo sé quién soy, entonces yo entiendo para qué existo y hacia dónde yo voy. La iglesia es la comunidad de personas redimidas por la sangre de Cristo, las cuales constituyen una familia espiritual, que han sido sellados por el Espíritu Santo, que gozan de tener a Cristo como cabeza, que asumen la palabra de Dios como la única fuente de autoridad para el desarrollo de su vida y de fe, que poseen líderes según las características bíblicas. Es al menos una definición de iglesia general de lo que debe contener un concepto de iglesia. Claro, aquí hay que definir que cuando hablamos de iglesia local, estamos haciendo referencia a cada iglesia en algún punto geográfico, que junto todas esas iglesias locales conformamos la iglesia universal. Eso es una verdad que hay que decirlo. Pero usted no puede decir, yo soy de la iglesia universal y no se congrega en ninguna parte. No, hermano. Otra vez digo, eso es algo que no tiene sentido. Somos iglesias locales que juntas formamos la iglesia universal del Señor. Entonces, cuando usamos ese término iglesia local, hacemos referencia a la iglesia que está ubicada en una zona geográfica. Por eso usted mira aquí la iglesia de Éfeso, de Colosa, de Filipo. Eso usted lo ve en la Biblia. Y ese concepto de iglesia local, entonces, trasciende al concepto de la geografía universal. Y gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por la iglesia del Señor. Gloria a Dios por este ejemplo de la iglesia de Éfeso y gloria a Dios por los muchos ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento, porque cuando usted se sumerge en la palabra de Dios,
entonces usted comienza a estudiar y va a poder tener un concepto de lo que verdaderamente es la iglesia. La forma de que yo pueda tener un concepto claro y bíblico es sumergiéndome en la palabra de Dios. Si yo no busco cómo es la iglesia que retrata la Escritura en el Nuevo Testamento, yo voy a pensar que cualquier cosa por allí es iglesia. A mí me cuesta, hermano. Después que nosotros estudiamos este concepto de iglesia, difícilmente usted me va a escuchar decirle iglesia a cualquier grupo que se reúne. Yo no, yo digo los adventistas, los mormones, jamás me va a escuchar usted a mí decir la iglesia de los mormones. No, porque para mí eso no es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no veo en la Escritura algo que respalde lo que ellos creen. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Esto de los conceptos es importante, sobre todo en este tiempo peligroso del relativismo. Los conceptos nuestros deben estar fundamentados en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ahí están, no podemos mediar o negociar eso. Usted observa cuando revisa el concepto bíblico de iglesia que hay centralidad de la iglesia local y esa centralidad está fundamentada en las características que la iglesia tiene. Si usted me pregunta, hermano, ¿cómo puedo saber yo que la iglesia tiene su centralidad en el plan de Cristo y en la misión que el Señor ha encomendado? ¿Qué debo observar yo en esa iglesia? Bueno, hermano, vamos a revisar las Escrituras. Cuando nosotros revisamos las Escrituras, que es la visión de trabajo que nosotros tenemos, advierto, no es la panacea, no, son cosas que están escritas aquí en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Usted observa que esa iglesia tiene un liderazgo que es bíblico. Hombres con un carácter aprobado por Dios, auténticamente comprometidos, sensibles a la voz del Espíritu Santo, que han sido llamados por Dios para dirigir la iglesia hacia una visión definida en obediencia a la voluntad de Dios. Que gobiernan la iglesia bajo un gobierno plural, un gobierno masculino, no hay pastoras, eso no existe en la Escritura. No hay ningún argumento bíblico que alguien pueda usar para decir que las mujeres pueden gobernar la iglesia. Formación permanente. Los creyentes se están, lo que decíamos, continuamente formando, creciendo, siendo estimulados, orientados, dirigidos por el liderazgo de la iglesia en su crecimiento espiritual, el sostenimiento apropiado. Hay una conciencia de la iglesia en que hay que sostener la obra, sostener a los obreros, pero también las necesidades de los menos favorecidos, las obras de misericordia, la familia establecida. En la iglesia, cada miembro está comprometido en cumplir con los roles, con las directrices que el Señor ha encomendado a los miembros de la familia, a los esposos, las esposas, los hijos. La visión reproductora, la iglesia se reproduce en otras iglesias, funda otras iglesias, está comprometida con el evangelismo, aprovechando cada oportunidad para predicar el evangelio, la sana comunión fraternal, el fortalecimiento de los lazos que tenemos como hermanos, la ayuda mutua, la restauración, la comunión permanente, la cooperación, cumplir la misión juntos, la sana interdependencia, no aislarnos como iglesia local. Nosotros tenemos la verdad absoluta y todos los demás están perdidos. No hay, como el Señor le dijo al profeta Elías, mira, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ustedes no son los únicos. Dios siempre se guarda un remanente. O sea, bueno, vamos a buscar aliarnos con iglesias con la doctrina afín de sana doctrina. No es que vamos a hacer, siempre yo hago esa advertencia, no es que vamos a ir a hacer sana interdependencia con los testigos de Jehová, no, nada de esas cosas. Con gente que sabemos que es conforme a la doctrina y que nosotros sabemos que están allí apegados a las Escrituras. La adoración en espíritu y en verdad, los creyentes de manera personal pero también colectiva buscan adorar a Dios con su estilo de vida, la dependencia del Espíritu Santo, porque debemos ser guiados como iglesia. Todo lo que hacemos tiene que ser bajo la guiatura del Espíritu Santo en todo, hermano. Lo mínimo que nosotros hagamos tiene que tener la dirección, la guiatura del Espíritu Santo. La vida piadosa, finalmente, que tiene que ver con una vida de santidad, de obediencia a la palabra de Dios y de separarnos de toda especie y toda práctica pecaminosa que al Señor no le agrada. Es como quien dice el proceso o el ejercicio de la santificación continua hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, la iglesia es central en el plan de Cristo porque la iglesia tiene la responsabilidad
de conducir a sus miembros a través del liderazgo que Dios ha establecido para que cumpla ese plan del Señor. Cubrir las necesidades, la iglesia misma. ¿Qué es lo que hace que una iglesia tenga centralidad y tenga esa autonomía que le da la palabra de Dios? Bueno, que la iglesia se autogobierna, se autosustenta, se autoforma y se autoproyecta. Cada iglesia local, por pequeñita que sea, tiene estos principios. En algunos momentos, como en algún momento hace unos 12 años nosotros hay áreas en las que necesitamos ayuda. Bueno, hay que revestirse de humildad y buscar la ayuda calificada, la ayuda competente, bíblica y calificada. Pero esa es la iglesia del Señor. La iglesia no es vista en la Escritura como un episcopado en el que muchas iglesias se sujetan a alguien que está en el pináculo de la autoridad. No, la iglesia está sujeta a Cristo y cada iglesia local tiene sus ancianos, sus pastores que gobiernan la iglesia y que se encargan de hacer todo lo que la Escritura establece. La iglesia misma es responsable de contribuir con la formación teológica de sus miembros, con la finalidad de transformar integralmente sus vidas. Por eso que usted escucha cada semana que si el primer nivel, que si primeros principios, que si los grupos, que si... ¿Por qué? Porque el liderazgo de esta iglesia está comprometido en que los miembros, las ovejas de este rebaño se formen, hermanos, se formen y que manejen la Escritura, porque esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Ser formados en la palabra de Dios. Eso nos permite a nosotros afirmar el concepto de la centralidad de la iglesia, que es en el seno de la iglesia donde se desarrollan esas cualidades bíblicas que caracterizan a la iglesia del Señor. Entonces, cuando usted hace eso y usted evalúa, usted dice, oye, pero eso no está cerca de lo que la Biblia muestra de lo que es la iglesia. Oye, ahí no hay un liderazgo bíblico. Oye, ahí, y uno comienza a evaluar, hermano. No es que uno va a andar con una espada por ahí cortando cabeza, cazando. No, esa no es la idea. Pero sí nos da discernimiento a nosotros de saber cuál es la iglesia del Señor, qué caracteriza a la iglesia del Señor. Entonces, finalmente, mis hermanos, tengamos cuidado de los obstáculos que nos impiden la comprensión de este principio de la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo. Cuidado con una percepción individualista, cuidado con la trampa de quedarnos aislados y no comprometernos e involucrarnos con la iglesia local. No, si yo voy y me reúno los domingos allá, pero ellos allá y yo aquí. Yo no. No, hermano, esa no es. Estamos entretejidos, conectados. Necesitamos formar verdaderamente parte de ese cuerpo. Imagínese usted que un día la mano suya decida salírsele y andar sola por ahí. ¿Qué pensaría usted? Por lo menos usted se asustaría, por lo menos. Bueno, a veces nosotros queremos ser así, ¿no? Salir corriendo. Bueno, hermano, no podemos ser individualistas si somos la iglesia del Señor. No nos podemos tampoco centrar en nuestro propio crecimiento, en nuestras necesidades personales, sin dar importancia a la iglesia local donde nosotros estamos. O sea, sí, hermano, yo debo crecer de manera personal, pero también de manera corporativa. A mí me deben preocupar mis hermanos. Sí, eso es importante. Despojémonos, hermanos, esto es clave. Despojémonos de las experiencias negativas del pasado. Sobre todo esta iglesia que tiene un fenómeno del crecimiento transferido. Gente que ha venido de otras congregaciones. Es para ustedes, mis hermanos. Es para ustedes. Ya. Vamos a pasar la página. Vamos a marcar un punto y aparte. Ya. Despojémonos de las experiencias negativas del pasado que nos impiden comprender la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo. Como las divisiones, los conflictos, los malos entendidos. Hermano, esas cosas nos dificultan comprender la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo. Si nos hicieron, si pasamos, si sufrimos, nos abusaron, lo que sea, perdonemos y pasemos esa página. Porque si no, eso no nos va a dejar crecer, hermano. Eso no nos va a dejar avanzar. Ya, que eso quede atrás. Cuidémonos del aislamiento espiritual. La falta de comprensión de la centralidad de la iglesia puede llevarnos a eso, hermano, un aislamiento espiritual. Y eso nos impide que nosotros crezcamos plenamente en la comunión, en el discipulado, en el apoyo mutuo con los hermanos o con otras iglesias. El no abrazar la centralidad de la iglesia, nos perdemos nosotros también la oportunidad
de ser un testimonio efectivo a la sociedad, a la comunidad. Nos perdemos eso, hermano. Ser una iglesia que impacta con el testimonio por causa de que tenemos claro este concepto de la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo. Hermanos, el llamado final es para que fortalezcamos nuestro compromiso hoy en esta mañana delante del Señor. Pongámonos delante del Señor en esta mañana y fortalezcamos nuestro compromiso como miembros de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Involucrándonos activamente, hermano. El compromiso es más que estar allí, pero de lejito. No, involucrarnos activamente en lo que es la vida de la iglesia, la adoración, el compañerismo, el servicio. Hermano, y eso nos va a abrir el panorama a la belleza de este concepto de la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo. Estudiemos las Escrituras. Yo le lanzo un reto en esta mañana. Estudiemos las Escrituras, hermano. Las enseñanzas del Nuevo Testamento que nos muestran cómo es la iglesia del Señor. Para que tengamos un concepto contundente, claro, de cómo es la iglesia del Señor. Eso entonces nos va a ayudar a nosotros a comprender cómo es el diseño y el propósito de Dios para cada iglesia local o para la iglesia local. Oremos como oró el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, por discernimiento. Oremos por discernimiento, pidiendo a Dios que nos muestre la importancia vital de la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo y en nuestro caminar, hermano, cada día para parecernos más al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Es necesario que los creyentes crezcan y comprendan de manera más profunda el poder de Dios y la obra de Él en nuestras vidas. Que Cristo tiene todo el dominio, que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de Cristo. Hermano, permita a Dios que seamos conscientes de la importancia de la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo, que reflexionemos en esto, en lo que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos muestra de cuál es la responsabilidad de la iglesia local en el desarrollo integral de sus miembros, según el perfil que el Nuevo Testamento nos muestra. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por este tiempo de enseñanza, por esta palabra en Efesios 1, del 15 al 23, Señor. Hay unos ricos tesoros espirituales acá que sinceramente, Señor, hoy nos retan, Padre bueno, para que entendamos, Señor, por qué existimos, qué somos al llamarnos iglesia del Señor. Que tú nos ayudes a comprender este concepto bíblico de la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo. Que tú nos ayudes, Señor, que nos guardes de toda distorsión que intenta suplantar el concepto bíblico de lo que es la iglesia, Señor. Y ayúdanos a que todos esos obstáculos que nos impiden comprender este principio de la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo, pues sean quitados para que tengamos una percepción más clara de lo que es la iglesia del Señor. Guárdanos del individualismo, guárdanos de aislarnos, guárdanos, Señor, y ayúdanos a centrarnos en el crecimiento personal, pero también corporativo, como cuerpo de Cristo que somos, Señor. No solo nuestro crecimiento, no solo nuestras necesidades personales, sino, Señor, la importancia de preocuparnos también de crecer como iglesia, como hermanos, como familia de Dios que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía, a marcar un punto y aparte, Señor, y dejar atrás toda experiencia negativa, toda cosa del pasado que nos puede estar impidiendo ser iglesia y comportarnos como la iglesia que tú anhelas que seamos, Señor. Que podamos, Señor, quitar todo eso que no te agrada, divisiones, conflictos malentendidos, cosas que nos restan a la hora de comprender la importancia, Señor, de estar conectados como hermanos que somos, como miembros del cuerpo. Guárdanos del aislamiento espiritual,
Guárdanos, Señor. Más bien coloca en nosotros la necesidad de fortalecer nuestra comunión, nuestros lazos hermanables, el apoyo mutuo, Señor, el crecimiento, correr juntos en pos de ti, como dice el Cantar de los Cantares, Señor. Y ayúdanos a contribuir en que los que están afuera, que no te conocen, puedan mirar en nosotros que realmente somos tu iglesia, que somos la familia de Dios, dando un buen testimonio, Señor. Hoy, Padre bueno, delante de ti, venimos para fortalecer nuestro compromiso contigo, pero también como miembros de la iglesia. Ayúdanos a involucrarnos activamente, a participar activamente de la vida de la iglesia, en la adoración, en el compañerismo, en el servicio. Abre nuestros ojos, Señor, como el apóstol Pablo pedía por la iglesia de Éfeso. Abre, ilumina nuestros ojos, Señor, para que miremos la importancia de que la iglesia es la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, a estudiar celosamente las Escrituras y a no ser, Padre, creídos o crédulos de toda cosa que escuchamos por allí, sino que más bien lo que creamos está fundamentado en tu palabra, de cómo es la iglesia que el Nuevo Testamento muestra. Que lo consigamos mediante el estudio de tu palabra, Señor, que podamos con ello comprender el diseño y el propósito por el cual existe la iglesia del Señor. Oramos por discernimiento espiritual en esta mañana. Muéstranos, Señor, la importancia vital de esta doctrina, la iglesia del Señor. Bendice a tu pueblo que está aquí en esta mañana y que tu palabra, Señor, pueda ser atesorada y puesta en práctica en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.